Encierra a dos personas en este momento, si bien el álbum muchas personas participaron, pero encierra a dos personas, y te pido la imagen, Martín, porque quiero hablarte de Andrés Mayo y de Martín Muscatello, que han sido nominados al Grammy estadounidense por la producción de este homenaje a Astor Piazzolla. Lo tengo en línea a Andrés Mayo, que es ingeniero de audio argentino, especializado en masterización, postproducción, innumerable cantidad de premios. Es realmente un placer tenerlo, Andrés, en el programa. ¿Cómo estás, Andrés? Mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Me alegra ser el objeto de la distensión del programa. Qué lindas son este tipo de noticias para aquellos que nos gusta la música. Sí, estamos muy contentos de haber llevado a Piazzolla nada menos que al Grammy norteamericano, que conviene aclararlo porque mucha gente, y yo a veces también me confundo con la cantidad de premiaciones. Están los premios Grammy latinos, los Grammy los que se llaman globales, y en este caso, bueno, es una categoría muy difícil en la cual entramos por primera vez latinos, y bueno, fue nada menos que con Astor Piazzolla. ¿Qué sabes vos o cómo fue el derrotero para que este trabajo entre en esta categoría? ¿Qué sucedió con este disco en particular en Estados Unidos? Bueno, en principio esta categoría se llama Mejor Audio Inmersivo. El audio inmersivo es algo que se hace desde hace relativamente poco tiempo, si bien tiene un montón de antecedentes en los DVD, en los Blu-ray, que ya venían con una forma de sonido envolvente. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente en un formato que se conoce como Dolby Atmos y que ya está presente en prácticamente todos los dispositivos, en los televisores, en las tablets, en los celulares, en las computadoras, por supuesto, en los autos. Entonces, hay mucho de eso que quizás inadvertidamente ya estamos consumiendo. Pero bueno, lo que quizás es menos conocido es cómo se hace. Y en definitiva consiste en hacer un sonido esférico, es decir, que está resuelto con un montón de parlantes en distintas posiciones y que genera la sensación de un sonido verdaderamente en 360 grados. Nosotros que venimos de la época de los 80, porque vos tenés más o menos mi edad, y decíamos, íbamos a un boliche o algo y escuchábamos Arrójalo de Mick Jagger, o Trabajemos de Mick Jagger, y sentíamos que algún boliche tenía abierto en 4 lugares y te daba vueltas en la pista. Digamos, estamos hablando de eso, de mejorar esa calidad, esa idea. Exactamente, y en este caso fue una producción propia porque fue en conjunto con el ex CCK, con el Palacio Libertad actualmente. Se hicieron una serie de grabaciones por el 100º aniversario del nacimiento de Piazzolla. Esto fue hace unos años. De esas grabaciones elegimos los mejores exponentes, es decir, las obras que estaban mejor interpretadas, en algunos casos también obras que habían sido interpretadas por músicos que, digamos, son muy atípicos, porque teníamos algunas que eran, por ejemplo, del quinteto Astor Piazzolla, digamos, un clásico, pero en otras estaban más de 20 músicos haciendo una especie de jam, una especie de zapada, y haciendo libertango entre los 20, y eso nos parecía absolutamente genial, versiones únicas y cosas que no las escuchas en ningún otro lado. Entonces hicimos con todo eso una puesta en escena que hace que el espectador esté como en el centro del escenario, como si tuviera todos los músicos tocando alrededor. Nosotros sabemos quién es Astor Piazzolla, Europa lo sabe también, pero yo decía, con el correr del tiempo, cuán grande cada vez es más Piazzolla. Digo, más allá de escuchar a Piazzolla tocando, sino todo lo que va en derredor de Piazzolla, y desde la construcción musical, que es dinámica, cómo se va trabajando su música. Es verdad. Sí, bueno, Astor es inmortal absolutamente, porque se sigue reversionando y rejuveneciendo a medida que se toca su obra. Entonces, definitivamente creo que cada vez es más conocido y más querido, y a mí me llama mucho la atención. Hace una semana dimos junto con Martín Muscatello, mi colega en esto, dimos una especie de masterclass, lo llaman ellos, en una universidad en Moscú. Era una especie de simposio, un encuentro de muchísima gente, donde nos vieron y nos escucharon en un cine. Y si vos ves las fotos de lo que era el cine, una cosa impresionante, con un sonido increíble, y ahí estaban reproduciendo Piazzolla, y cuando pregunté quiénes conocían la obra de Piazzolla, todo el mundo levantó la mano. O sea, muy sorprendente que esas cosas que quizás acá no nos imaginamos pasen
tan fuertemente en otras partes del mundo. No porque acá no se lo quiera Piazzolla, pero bueno, llama la atención que en un lugar tan remoto todo el mundo lo conozca. Vamos a hablar un poquito de sonido, ¿tenés ganas? Sí. Y llevémoslos al terreno de lo que la gente común puede un poco conocerlo. Hace en 2014, en un paso mío por Berlín, vi algo que me produjo mucha curiosidad, que era que la gente pagaba para ir a escuchar un disco a un teatro a oscuras, iluminado solamente el centro del escenario, y que se terminaban Pink Floyd. Y se trabajaba mucho en esto que estamos hablando, en crear el clima en sí. Sí, yo llevo a lo que fue la producción de este disco, ahí en el CK, un poco cómo capturaste el sonido. Contame un poco de cómo lo trabajaste, o cuál fue la idea tuya y de Martín. Bueno, a ver, primero, una cosa que nos llevó muchísimo trabajo fue seleccionar las obras de todo ese repertorio inmenso. Pensá que estamos hablando de más de 20 conciertos. Y cuando nos dieron los masters, mejor dicho, los multipistas, ¿sí? O sea, todas las sesiones de grabación abiertas, el trabajo fue exhaustivo durante semanas. Es decir, bueno, a ver, nos vamos a quedar con esto, y reescuchar para estar seguros de que no estábamos dejando afuera nada importante. Y todas las obras de Piazzolla son absolutamente geniales. Entonces, había que elegir de esas realmente las mejores. Por ejemplo, en el caso de Libertango, la apuesta fue a lograr algo que pudiera incluso sonar en una radio. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la versión original, que duraba casi 10 minutos, porque estamos hablando justamente de una especie de zapada donde los músicos se subieron al final del concierto, bueno, ahora vamos a hacer una última a pedido del público, se suben y tocan, y el violinista agarra el micrófono del bandoneón, porque había X cantidad de micrófonos en la sala, pero eran muchos más de lo que la sala había previsto en ese momento. Entonces, muchos más músicos, y hubo que reacomodar todo, eso llevó un ratito. Una vez que todo eso estuvo más o menos preparado, es tomar un sonido digno, un sonido que realmente podamos utilizar, y saber que después vas a tener que editar y vas a tener que trabajar la limpieza de cada uno de esos sonidos muchísimo, cosa que efectivamente hicimos, y hay solos enteros que sacamos, que lamentamos tener que hacerlo, pero llevamos lo que originalmente eran 9 minutos y medio a 4 minutos con 20 segundos. Lo que pasa es que uno entiende que hubieran salido 3 discos más después de este. Pero sí, es imposible. Por eso digo, eso ya tiene que ver con la calidad de sonido, pero también tiene que ver con la decisión artística de darle a la gente lo mejor de lo mejor. Me dijiste recién que te dieron los masters. Yo pensé que habías estado en el proceso de captura de la música. Estuvimos, pero la grabación, digamos, los crudos de eso corresponden al CCK, porque en definitiva es el lugar donde se generó el evento. ¿Y entonces, el sonido, el equipamiento que se captura es del CCK o era una empresa específica? No, de ellos. Ellos tienen un sistema de grabación espectacular, con micrófonos de primerísima, y todo lo que había estaba muy bien puesto. Lo único que desacomodó un poco fue esta situación de semi-improvisación de algunas piezas importantísimas como Libertango. Pero tampoco fue un problema grande, porque en definitiva nos divertimos mucho haciéndolo y limpiando y cortando y editando y puliendo cosas que, bueno, que quizás ahora están mucho mejor, pero que ya estaban muy bien detrás. Permitime entrar un poco en tu vida personal, relacionada a la música. Dejo de lado el premio porque nos vamos a despedir con el premio, y aquí sí me puede un poco más la curiosidad. Viste que después de la pandemia cualquiera armó su estudio de grabación casero, y de hecho hay producciones de muchos grupos que han salido bien y se han tocado y se han acomodado. Hay muchos, la tecnología hoy permite todo eso. Pero quiero hablar de vos, no quiero hablar de esos auriculares que tenés puestos chiquititos, que es lo que te permite escuchar en la computadora. Quiero hablar de qué auricular usás vos, cerrado, plano. A ver, para aquel que quiera un poco meterse más en el mundo del sonido, si podemos dar marcas, no hay ningún tipo de problema. ¿Y qué es lo que te gusta? A ver, contame un poco de tu trabajo. A mí me gusta mucho. Yo soy embajador de Neumann Sennheiser hace muchos años, así que... Yo tengo estos que son los... Tengo otros, estos son los más clásicos de Carlar, pero es Sennheiser. Claro. Bueno, eso me permite, digamos, hablar con conocimiento de causa sobre los Neumann, que son realmente auriculares que yo recomiendo mucho, los NDH30, que son abiertos, o sea, no tienen tapa, digamos, pero los probamos en muchas condiciones, en el estudio básicamente, pero también en locaciones, en grabaciones
fuera, y funcionan realmente muy bien. Yo les creo absolutamente todo. Después hay un montón de auriculares que yo podría recomendar, los Audis, hay auriculares de distintas marcas y distintas gamas, ¿no? Pero si te tuviera que decir con cuáles me quedo yo hoy, son los NDH30 de Neumann. ¿Cómo arrancaste ¿cómo te vinculaste con la música y con una consola? Porque calculo que más allá del estudio fue algo intuitivo. ¿Fue por ahí? Sí, en realidad yo estudié ingeniería, me recibí de ingeniero, o sea que sí, intuitivo hasta cierto punto. Después hice una especialización en sonido y toco la guitarra desde hace muchísimos años, desde los 8. Entonces ahí como que hubo siempre una conexión con la música. Y empezar a trabajar en ingeniería fue como una derivación natural de haber encontrado un lugar justo a principios de los 90, años 91, cuando recién empezaba el audio digital, un lugar dentro de la industria que a mí me hacía sentir muy cómodo, que tenía que ver con justamente la postproducción, con la posibilidad de mejorar el sonido todo lo posible, y que es algo que me sigue gustando hasta el día de hoy. O sea, siempre siento que soy muy afortunado de poder hacer lo que me gusta, y bueno, creo que aún si uno toma la decisión de trabajar en una industria tan grande como la música, después tiene que seguir buscando dentro de esa industria cuál es su verdadera pasión, su verdadera beta, porque pasa mucho por ahí. Podés estar trabajando supuestamente en algo que te gusta, pero es el rubro que te gusta y dentro de eso estás haciendo algo que no te interesa para nada. Se ha evolucionado muchísimo el sonido, hay que decirlo. También hay que ser conscientes de que nosotros venimos de una generación que pasamos del disco a lo que es hoy, a un MP3, y que el MP3 está conviviendo mucho, es como que lleva mucha vida el MP3, me parece. A mí no sé si coincidís un poco conmigo, y que se ha forzado las situaciones y los rangos del MP3 como para tratar de que sea en la radio, de que lo pueda llevar. ¿Hay mucho más para buscar por ahí o ya vislumbrás vos que venimos hacia otro cambio generacional en sonido? Yo creo que el sonido está experimentando una revolución muchísimo mayor que la imagen. O sea, la imagen en este tiempo pasó de 4K a 8K, que es una mejora apreciable para los que están metidos en el tema, pero totalmente inapreciable para los que... Para el ojo, no. Para el ojo humano en general, digo, para el promedio. En cambio, el audio pasó de tener 2 canales a infinitos, porque literalmente lo que pasa con las mezclas inmersivas es que ya no hay más canales, ya no pensamos más en términos de canales, ahora pensamos en objetos sonoros que están en algún punto del espacio y que se pueden renderizar, es decir, se pueden presentar en esa esfera virtual que escuchamos, ya sea en auriculares o en una barra de sonido o en un sistema Atmos full, los escuchamos en algún punto del espacio. Eso es por una combinación de elementos que hace que, aunque no haya un parlante en el lugar donde está nuestro objeto sonoro, lo escuchamos ahí. Es técnicas de localización muy, muy definidas, ya muy avanzadas, que hoy nos permiten realmente escuchar el sonido completamente alrededor, arriba, abajo. Eso hace muy poco tiempo no existía. O no era posible de ser escuchado. No era factible escuchar eso en auriculares porque... O por ahí en el cine, quizás el cine es el que más investigó. Pero ahora eso es masivo, ahora lo puedes escuchar en tu casa. Y eso hace una diferencia enorme. Y la otra cosa en la que hemos avanzado muchísimo es en distintas formas de reproducción del sonido que ya no pasan solamente por lo inmersivo. Por ejemplo, hay un lugar que no sé si conoces, que se llama Sphere, la esfera, en Las Vegas, que es absolutamente increíble desde el punto de vista del sonido. De imagen también, pero desde el punto de vista del sonido tiene 167.000 parlantes y los parlantes son ultradireccionales. Esto quiere decir que el parlante emite en una dirección única y si vos estás exactamente perpendicular a ese parlante lo vas a escuchar. Si estás corrido 10 grados no lo escuchás. Y si estás al lado del parlante tampoco lo escuchás, porque emite como si fuera un láser. Entonces esos 167.000 parlantes son capaces de mandarte a vos un sonido personalizado en cualquier punto de la sala que te encuentres, siendo que es una sala para 20.000 personas. Y el de al lado puede estar escuchando en otro idioma. O sea que es muy impresionante. Si hablamos de aire libre, estábamos hablando de un lugar controlado. Aire libre, viste que Lana del Rey, digamos, pareciera ser que es el rey. Pero hay otras cosas ya que están dando vuelta que son importantes y que no te abran tan lejos. ¿Se entiende lo que quiero preguntarte? Bueno, en parte es lo mismo que estoy diciendo yo, ¿no? Es la superdireccionalización, la posibilidad de enviar un beam, un rayo de audio como se hace con la luz.
Eso hasta hace muy pocos años no era posible. Volviendo al disco de homenaje y a este premio, en lo personal, ¿qué puertas abre? Bueno, a ver. Ya solo la nominación, ¿qué puertas te parece Sí, que abre que te miren en todo el mundo. Esto que pasó de la invitación a Moscú es un derivado directo de esta nominación. Ahora nos invitaron a una universidad en China, que también sé que no hubiéramos llegado de otra forma, porque lo que están mirando es quiénes son este año los elegidos para esa categoría. Porque es una categoría, en particular la de audio inmersivo, que está siendo muy mirada porque es bastante innovadora, es quizás la única que realmente presenta una innovación dentro de los Grammy, porque todo lo demás son premios tradicionales. Entonces acá se está mirando no solamente la calidad artística, sino también la calidad de realización técnica, que es algo que a nosotros nos importa mucho porque ponemos mucho foco en eso. Entonces, si una universidad nos llama para dar una charla, bueno, parte de la cuestión tiene que ver con creer que estamos pudiendo contar, como hicimos, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista técnico y también artístico, un proyecto como este. Preguntarte, que parece tonto, pero no lo es, porque uno dice, si lo llevamos a la imagen, la IA hoy está haciendo cosas que todavía nos damos cuenta qué es verdad o qué es mentira. Si entras a mirar, creo que más o menos aquellos que tenemos mucho recorrido en páginas y demás, te vas hay cosas que no, pero te das cuenta. En el ámbito del sonido, ¿la IA puede ayudar mucho en esto que se viene hacia adelante del audio inmersivo o no? ¿O te parece que todavía el hombre tiene mayor preponderancia? No, yo creo que la IA ayuda a la música en general, pese a todo lo que se diga. No sé si en el audio inmersivo es donde más la vamos a ver, tal vez sí, pero hoy por hoy hay gente que está usando IA para descomponer una mezcla de catálogo, de algo que se grabó hace 50 años, y a obtener los elementos por separado. Y eso después lo remezclan en formato inmersivo. Yo no creo que esa sea una buena solución, porque lo que se obtiene todavía hoy con IA, a partir de la descomposición de una única mezcla estéreo, es medio pobre como para poder hacer con eso un buen audio inmersivo. Creo que lo mejor se obtiene cuando partís de un multipista real, de algo que fue grabado efectivamente, ya sea en cinta o en cualquier formato, pero no descompuesto a partir de una inteligencia artificial. Pero sí lo veo mucho, y lo hacemos, de hecho, mucho en la práctica, lo que tiene que ver con agregar elementos que nos puedan servir para mejorar una mezcla tradicional. Por ejemplo, no sé, lo hemos usado para reemplazar una voz en la que había una mezcla original hecha hace 20 años, donde el músico cantaba una cosa y ahora necesitaba cambiar una palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, había una necesidad de modificar, quizá por cuestiones de género, yo ya ni me acuerdo cuál es el ejemplo puntual, pero pasó eso. Ahora la palabra tenía que ser otra, pero con su voz. ¿Cómo haces eso? Bueno, tenés que descomponerlo, recuperar la voz original, entrenar una IA para que copie ese modelo de voz exactamente, darle el texto para que reemplace la palabra y volver a meterlo y volver a mezclar. Se puede hacer. A ver si lo digo bien. Están en la categoría puntual. ¿Cómo es el nombre bien de la categoría? Mejor audio inmersivo. Mejor audio inmersivo, directamente. Best Immersive Audio. Es la primera vez que gente latina está en este... Dije mal, mejor álbum inmersivo, no audio inmersivo. Best Immersive Album, bien. Exactamente. ¿Y contra quién compiten, sabes? ¿O no todavía? Sí, competimos. Esta es la primera vez, y esto me lo hicieron notar ayer justamente, que hay 5 nuevas obras en esa categoría, porque, por ejemplo, el año pasado ganó Peter Gabriel, que es un icónico, pero había otros en los nominados que eran reposiciones, es decir, algo que fue remezclado en formato inmersivo de un disco que ya había salido en estéreo. Esta vez es la primera que se hacen 5 obras, o que quedan nominadas 5 obras que originalmente fueron hechas en formato inmersivo, y es la primera vez también que hay 5 países representados en las 5 nominaciones. Es muy raro, digo, para nosotros, como nunca hubo un latino, es realmente un honor, y
no sé, bueno, estamos ahí dispuestos a que pase lo que pase. A ganarlo, sí. A ganarlo. Pero si no hay ninguno que sea como un tanque, que vos digas, este gana seguro. Ajá. Bueno, pero digamos, Piazzolla es Piazzolla. Me parece que ahí pone el corazoncito. Yo le tengo toda la fe, por supuesto. Andrés, ha sido realmente un placer enorme felicitarte a vos, hacerlo extensivo también a Martín. Son esas buenas noticias, porque ya con estar nominado me parece que hay que estar muy, muy, pero muy contento, porque no llega cualquiera ahí. Eso no, el premio es este, sin duda. Sí. Pase lo que pase, y es más, vamos a subir, y eso también va a ser histórico. Sí. Ya acordamos que entre los 5, gane quien gane, vamos a subir todos a qué lindo, qué lindo. Eso va a ser muy lindo. Bueno. Es una idea que surgió y que nos parece hermosa, porque en definitiva lo que estamos mostrando es que la comunidad de audio, de gente que hace audio, y en particular audio inmersivo, estamos todos contentos con estar ahí. Bueno, después del 6 de febrero charlamos, ¿te parece? El primero de febrero. El primero de febrero. No sé por qué dices 6, pero después del primero charlamos, ¿te parece? Te llamo.